Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o comenzar lo mismo de una mejor manera. Hoy les traigo un tema muy interesante que vamos a poder analizar y vamos a verlo desde diferentes ópticas y vamos a poder evaluar y llegar a la conclusión de que realmente tú creas lo que crees. A veces creemos, interpretamos y llegamos a la conclusión de que en la humanidad hay seres humanos excepcionales, pero que nosotros no somos uno de ellos. Sin embargo, este análisis sobre este tema que vamos a hacer hoy brevemente te va a poder dar a entender que realmente ese ser excepcional eres tú. Tú tienes dentro de ti mismo todas las características y las cualidades que te hacen un ser excepcional. Por tanto, tú puedes llegar a no ser necesariamente una lumbrera, pero sí puedes crear un mejor destino para ti mismo en base a lo que tú tienes dentro de ti. Vamos a poner este pequeño ejemplo de una persona que fue una persona de mucho éxito en Japón, como es el señor Shoichiro Honda, el creador de la marca Honda. Para que ustedes entiendan, al igual que yo, por qué una persona que puede ser común y corriente puede pasar a un plano excepcional cuando desarrolla ciertas habilidades que ella tiene dentro y las saca a flote. En esta anécdota que te voy a compartir, queda demostrado que lo más importante es lo que tú creas de ti mismo y lo que tú creas que puedes lograr y no lo que los demás piensen de ti. El señor Shoichiro Honda una vez fue a una entrevista de trabajo en la corporación Toyota, pero cuando fue entrevistado por los ejecutivos fue rechazado porque a ellos no les agradó el perfil de él. Y obviamente él tuvo que salir. Pero ¿qué pasa? Cuando él salió, en vez de él entristecerse y asumir una actitud de derrota, él creía en sí mismo y se llenó de fuerza y determinó en ese momento que iba a crear una empresa que hiciera la competencia a la Toyota. Y en ese momento él, en su mente, determinó que iba a crear y creó la corporación Honda, como es su apellido. Y como podemos ver, al pasar de los años, la marca Honda ha sido tan reconocida y tan exitosa como lo fue o lo ha sido también la Toyota. El señor Shoichiro Honda, dentro de su éxito, pudo enarbolar una frase que quedó grabada para siempre. En aquel instante parecía un poco chocante, pero él dijo: si el conocimiento promoviera la creatividad, los profesores serían los grandes inventores. ¿Qué está queriendo él decir con esto? En ese momento quizá no lo hizo desde un punto de vista médico, digamos, donde va a hablar del cuerpo, de la biología humana. Sin embargo, eso lo instruyó de algo que es real dentro de nosotros mismos. Y es que nosotros tenemos en nuestro cerebro dos lados. El lado izquierdo corresponde a la razón, a la analítica, al conocimiento. Y del lado derecho tenemos la creencia y la imaginación. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos educados, el sistema educativo del que nosotros somos producto, lo que nos ha inculcado y lo que nos ha enseñado es que todo se crea en base a los conocimientos. Y no es así. El otro lado, ¿dónde está? O sea, ¿por qué no utilizamos los dos lados si realmente nuestro cerebro es uno con los dos a la vez? Porque se ha dejado a algunas personas que se cree que son superdotadas, que son especiales, que son genios, y ellos son los que crean. Entonces nosotros solamente ejecutamos. Estamos educados para ir a trabajar a una empresa que otro la creó, que otro que tiene un don especial. Y nosotros solamente vamos allá a hacer el cómo, el por qué, a ejecutar. No nos da la oportunidad de crear. Ese tipo de educación y ese tipo de resultados, lo que crea es en nosotros
personas serviles que vamos solamente a hacer lo que otro dice que debemos hacer. ¿Por qué? Porque nuestra creatividad está oculta dentro de nosotros, pero todo la tenemos. Cada uno de ustedes, incluyéndome todo, tenemos esa creatividad allí. Lo que tenemos que hacer es creer para poder crear. Porque si no creemos, entonces vamos a hacer como el viejo dicho que dice ver para creer. Y allí no estamos haciendo absolutamente nada, solamente vamos a ver lo que otro creó. Entonces la idea es que nosotros podamos crear nuestra realidad, crear nuestro futuro, crear nuestro entorno, influenciar en los demás. ¿De qué manera? Sabiendo que cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene ese don especial. Cada uno de nosotros está hecho exactamente de lo mismo, estamos hechos de lo mismo. Tenemos todas las cualidades. Lo que tenemos que creer en nosotros mismos, eso es lo básico y lo fundamental. Y saber que no, que porque creamos en nosotros y podamos desarrollar esa creencia y crear lo mejor para nosotros, no significa que otra persona no lo pueda hacer. No hay que ser un artista para crear. Tú puedes crear tu propia empresa, crear tu propio entorno, crear tu propia vida. Entonces, vamos a ver cómo funciona este mecanismo. Ustedes saben que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Por tanto, si en nuestra mente está llena de miedo, está llena de timidez, está llena de rencor, está llena de odio, de venganza o de pensamientos que nos hacen más pequeños y nos limitan, pues no le vamos a poder dar espacio a todas las virtudes y habilidades que sí tenemos dentro de nosotros, pero que están opacadas en este momento. Entonces, el procedimiento es primero creer en nosotros mismos. El pensamiento nos va a llevar a sentirnos mejor. Automáticamente el pensamiento se transforma en un sentir, ya se empodera de nuestro cuerpo y nos da la posibilidad de empezar a actuar diferente. Y cuando actuamos diferente, todo nuestro entorno cambia porque se hace un hábito y creemos entonces de esa manera que sí lo podemos hacer. Lo que nosotros creamos de nosotros mismos es lo que los demás van a ver en nosotros. Entonces, la solución en este caso es empoderarnos de un proyecto que nos genere ilusión, que nos genere motivación, que nos genere entusiasmo. Porque de esa manera no vamos a enfocarnos en el problema, sino que lo vamos a enfocar en la solución. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues generalmente cuando le contamos a alguien un problema, él nos dice una respuesta y a veces pensamos, oye, pero yo había pensado en esa respuesta, pero no la ejecutaste porque estaba enfocado en el problema, no en la solución. Entonces, cuando nos enfocamos en la solución, cuando creemos en nosotros mismos, entonces definitivamente comenzamos a crear. Este tema realmente es complejo, es un tema muy lindo porque es un tema que nos va a ayudar mucho y nos va a ayudar a transformar positivamente nuestro entorno, creer más en nosotros mismos y entender el procedimiento de nuestro cuerpo para afianzar nuestras fortalezas. Este tema realmente es muy interesante, a mí me encanta. Lo he tratado de hacer en pocas palabras para hacer como un resumen. Así es que espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like al video. Igual lo pueden compartir perfectamente con sus amigos y familiares. Denme cualquier comentario porque es muy importante lo que ustedes puedan decir y evaluar al respecto. Así podemos interactuar mejor sobre este tema que es súper amplio, súper complejo y a la vez realmente hermoso. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y recuerden, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.